Imagina un lugar en el mundo en el que pues suceden cosas inexplicables. Un lugar donde desaparece gente, donde desaparecen aviones, donde desaparecen barcos enormes, militares, aviones tripulados por profesionales. Y no es un lugar pequeño, es un área de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas. Pero antes que nada, te recuerdo que si estás viendo esto en YouTube o en cualquier otra plataforma, que sepas que hacemos directos y tienes toda la información en nuestra página web dedosfrios.com, con el calendario de las próximas emisiones, de qué vamos a hacer cada día, con las emisiones pasadas completas para verlas enteras, o también las secciones cortaditas para que puedas ir a lo que más te interese. Como decía, vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas, uno de esos tótems, uno de esos temas recurrentes en esto del misterio, en esto de lo paranormal, sobrenatural, como queráis llamarlo. El Triángulo de las Bermudas ha sido, bueno, es, ya no tanto últimamente, pero ha sido y es objeto de las teorías más locas que se os puedan imaginar. Pero aquí vamos a hablar de historia, de dónde viene eso, de qué es, de los casos famosos, de las posibles explicaciones, de las teorías que hay al respecto y de lo que dicen los datos, porque hay y muchos. Antes de empezar me gustaría decir, porque pues, no tengo por qué esconder esto, que la mayoría de información de este caso y cosas viene de un vídeo que hizo Quantum Fracture, hablando del Triángulo de las Bermudas. Y es que después he visto un montón más de vídeos para documentarme y todos apelan a los mismos datos. Así que yo desde aquí os recomiendo que si queréis esta misma información que voy a dar yo, verla de la mano de Quantum Fracture, vayáis a su canal y lo encontréis. Además, él tiene unas animaciones majísimas. ¿Qué es lo que no tiene él? Pues esta cara que Dios me ha dado y esta iluminación tan bonita, ¿eh? Así que vamos a empezar, vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es este triángulo de aquí, un triángulo totalmente imaginario entre la isla de Bermudas, Miami en Florida y San Juan en Puerto Rico. Es un triángulo, como digo, de más de 1 millón de kilómetros cuadrados que, bueno, se le da ese nombre de triángulo, se le otorga esa nomenclatura a partir de un momento muy concreto. Pero antes de eso hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que son interesantes. Hay muchas cosas interesantes. Las explicaciones que se han dado a las desapariciones de barcos, de aviones, de militares, civiles. Hay un montón de explicaciones. Teorías hay para todo, ¿no? Desde monstruos marinos, como krakens, ¿no? Calamares o así. Aquí el problema que hay es que el calamar más grande del que se tiene constancia medía unos 15, 16 metros y eso difícilmente puede hundir un buque de guerra y mucho menos un avión. Pero bueno, es una de las explicaciones que se da, ¿no? Luego que si debajo de esas aguas, de ese triángulo, de esa zona, había restos de una civilización antigua, se llega a hablar de la Atlántida. Y que esos motores de energía mística o lo que fuera que utilizaban esos habitantes pudiera provocar interferencias en la navegación de barcos y aviones. El problema es que la Atlántida ya la comentaba Platón en sus escritos y Platón nunca salió del Mediterráneo. Entonces, bueno, difícilmente podía ser la Atlántida. Cualquier otra civilización perdida, pues bueno, te lo compro, pero la Atlántida precisamente no. Por supuesto también que si universos paralelos, que si portales espaciotemporales, que si distorsiones causadas por alienígenas. Una de las teorías es que los alienígenas se llevan los barcos y los aviones en esa zona porque, bueno, para estudiarnos, para saber qué hacemos, para ver en qué punto evolutivo estamos. En esa zona en concreto, porque es una zona más o menos accesible, no sé muy bien por qué. Y luego hay incluso otra teoría un poco más loca que dice que esa zona no es un triángulo, que no va desencaminada, pero que es un punto
de energía especial y que a lo largo del mundo hay otros 10 no, creo que en total son 12. Como que forman las 12 esquinas del planeta y conectan, bueno, movidas. Pero vamos allá, ¿no? Un poquito de historia. ¿De dónde viene todo esto? Ya sabéis que cuando hacemos un casos y cosas, no vamos tanto a sacar conclusiones nosotros, sino más bien a explicaros qué ha pasado y deciros un poco los datos que hay sobre la mesa. Todo esto empieza... Bueno, los 3 casos más impactantes o más famosos. El primero de ellos es el del Rubicón, que es un barco que se encuentra abandonado en medio del mar en 1944. Y es un barco que se encuentra, como digo, vacío, totalmente desocupado, pero con una característica que lo hace como menos llamativo, porque barcos abandonados pueden haber, barcos que han sufrido piratería, que han sufrido, pues no sé, una desgracia y sus tripulantes pues mueren o son secuestrados. Bueno, en 1944 existe piratería igual que ahora, igual que hoy en día. No es piratería de parche y pata de palo, piratería pues de gente que te atraca en el mar y se lleva lo que tal y o te secuestran o te matan. Entonces, ¿qué sucedió en este barco? Que se encontró todo en un estado perfecto. Las habitaciones tenían cosas, la cocina tenía comida, cuando se la encontraron ya estaba en descomposición, y tenía un perro a bordo. El único ser vivo que había a bordo era un perrito que estaba en buen estado de salud y al que rescataron, por supuesto. Es un caso tan famoso que a lo mejor suena a algo típico de historia de terror o de hecho tiene un capítulo en Expediente X muy parecido a esto, y es que con este caso apareció esa leyenda, la típica leyenda del barco abandonado, del barco que se encuentra sin ningún tripulante a bordo. Luego volveremos a él. El otro caso de los más importantes es de 1945, un año después, en el que 5 cazas de la Armada de Estados Unidos despegan de Florida para un vuelo de entrenamiento, con 14 tripulantes experimentados, y unas condiciones meteorológicas idóneas. Al poco de despegar empiezan a llegar mensajes por radio, mensajes extraños, mensajes donde se hablaba de que el mar parecía diferente, de que había algo raro en el ambiente ese día. Las brújulas se pierden, ¿no? Dejan de funcionar correctamente. Desaparecen por completo estos 5 cazas y un poco después un hidroavión va con 13 tripulantes a rescatarlos, un hidroavión de estos grandes de transporte. El hidroavión tampoco regresó. 6 aviones entre los cazas y el hidroavión y 27 personas desaparecieron en ese caso, en ese suceso. Y el tercer caso, en el que ya en el 1963, casi 20 años más tarde, 2 aviones cisterna con 11 ocupantes se desvanecen, desaparecen, dejan de enviar su radio, ¿no? Su rastro de radio. Cuando se encuentran los restos de estos aviones, se dan cuenta que entre uno y otro habían 300 kilómetros de diferencia. Es decir, si hubieran sido abatidos por un enemigo, lo lógico es que hubieran estado más o menos cerca. Si hubieran chocado entre ellos, que es lo que se decía, lo lógico es que hubieran estado cerca los restos. O que uno le pasara algo pero al otro no. Era muy raro esto, que encontraran los restos de 2 aviones. Bueno, estos son los 3 casos más grandes, los más famosos y los que dan la salida a todo esto, ¿no? Pero ¿cómo nace la leyenda? Pues desde ese primer caso nunca se habló de un triángulo, ¿no? Pero se van sumando pequeños datos, se van sumando desapariciones, se van sumando cosas extrañas y la gente empieza a atar cabos, ¿no? Y ya fue en el 1964, un año después de que estos 2 aviones desaparecieran, cuando se acuña el término Triángulo de las Bermudas, porque casualmente, pues dentro de ese área había sucedido todo esto. Os recuerdo un poco el área, os recuerdo un poco la forma que tiene. Fijaos en esto, ¿no? Un área entre la isla Bermudas, como digo, San Juan y Miami. Entonces tenemos aquí una zona
que además veis que geográficamente es curiosa, tiene aquí muchos bancos de arena, es un suelo relativamente bajo, el fondo marino aquí. El fondo marino es un poco más... bueno, esta fosa, la fosa de San Juan de Puerto Rico, creo que tiene 8.000 metros o así, es una fosa importante. Y entonces empiezan a poner sobre la mesa teorías un poco más científicas, entre comillas, aunque sin explicación. En 1969, aparece el primer libro que habla exclusivamente del misterio del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Pero nunca desde un punto de vista sobrenatural o ufológico, sino más bien desde la curiosidad. Pero entonces, amigos, aparece Charles Berlitz y empieza a mezclar cosas. Este hombre ya tenía varios libros escritos sobre temas como la Atlántida o alienígenas, que, recordad, años 60, 70 estaba a tope el fenómeno ovni. Y aquí es cuando lo mezcla. En 1974 saca su libro mezclando el tema del Triángulo de las Bermudas con posibles fenómenos ovni y todo esto. 30 años después del primer caso extraño registrado en esa zona. 30 años. Imaginad, es como si ahora estuviéramos hablando de algo que pasó en el 94 y lo sacáramos a la palestra como algo, no sé, sobrenatural, ufológico. Un investigador, iba a decir privado, pero no es que fuera un investigador privado, una persona normal que decidió investigar el tema, en solo un año, bueno, se llama Larry Kusche, por si tenéis curiosidad, en solo un año saca un libro desmontándolo todo, O sea, un año después, en el 75... Un año después de este libro de Charles Berlitz, saca otro libro desmintiéndolo todo con datos. Se llama El misterio del Triángulo solucionado, ya, un año después. Reveló que en el libro de Charles Berlitz había un montón de incoherencia. Primero, entre él y otros autores anteriores, pero además habían incoherencias con los datos reales. O sea, es decir, que además de lo curioso de los hechos, ¿no? De que desaparecieran aviones o barcos en esa zona, además los autores iban sumando poco a poco datos inventados, como por ejemplo que la noche anterior de la desgracia el capitán había tenido un sueño premonitorio o cosas de ese estilo, cosas que era totalmente falso. Y pasa pues lo que suele pasar, va pasando de boca en boca y la gente va añadiendo movidas, ¿no? Es lo que pasa hoy en día todavía con todo el mundo del misterio. Alguien coge un tema del que se está hablando, le suma sus tonterías y lo pone en internet. El siguiente lo escucha, lo toma, le pone sus tonterías y lo vuelve a poner en internet. Y así es como van creciendo estas tonterías. Por ejemplo, pues eso, ¿no? Lo que decía, que se dan datos falsos. O incluso, no es que se den datos falsos, es que los casos que se registran como casos, entre comillas, del Triángulo de las Bermudas no han sucedido dentro de la zona del Triángulo de las Bermudas, sino fuera de ella, o directamente no hay datos de que existan. Porque, fijaos, esto no es un señor que va por el campo y desaparece, no, son aviones que están completamente registrados y monitoreados en tiempo real, o barcos, que más de lo mismo, siempre están en seguimiento. Y no hay datos de que hayan la mitad de accidentes de los que se cuentan, ¿no? De Triángulo de las Bermudas, etc. Los datos oficiales, y aquí hay un trabajo en el canal de Quantum Fracture, hay un trabajo muy interesante al respecto. Porque si lo piensas, ¿a quién le puede importar la realidad de este fenómeno más que a nadie? Pues si nos ponemos a pensar un poquito, y es verdad, yo no me haya percatado, pero tiene sentido, las empresas aseguradoras son las que más datos reales pueden manejar de esto, por una cuestión económica, porque su trabajo es ese, ¿no? Para empezar, hay algo muy curioso, y es que las empresas aseguradoras no cobran ningún tipo de suplemento para barcos o aviones que vayan a atravesar el Triángulo de las Bermudas. ¿Y esto qué quiere decir? Que si hubiera datos reales de que ahí pasa algo raro, aunque fuera, o sea, sin tener en cuenta que sean sobrenatural o no, por el simple hecho de que sea una zona donde hay porcentualmente más accidentes, las aseguradoras cobrarían más caros esos seguros. Y esto va así, vosotros lo sabéis. Si tú vas a asegurarte el coche, pues depende de si eres un conductor novel, de si tienes años de experiencia, de un montón de cosas que tu seguro valga un dinero u otro, del número de accidentes que has tenido anteriormente, por ejemplo.
Entonces, los datos de las aseguradoras, ¿qué dicen? Esto es interesante. Allianz, que es la aseguradora de las más importantes de barcos comerciales del mundo, pues dice que la franja de tiempo de 2013 a 2022, que se saca cada 10 años, se saca esa memoria, de las 807 embarcaciones comerciales aseguradas con ellos, perdidas, que han tenido un accidente o lo que sea, solo 20 ha sido dentro del Triángulo de las Bermudas. Solo 20, es decir, es un 2,5%, casi un 3%. Es curioso porque, sin ir más lejos, dentro del Mediterráneo, que es un mar tranquilo y cerrado, donde no hay grandes cambios geográficos bajo del agua, donde no hay grandes tormentas, donde no pasa nada raro, tengo aquí el dato, 108 pérdidas. Y en el supuesto Triángulo de las Bermudas, donde tantas cosas pasan, solo hay 20. Pero es que esto no es lo más curioso. Lo más curioso es que justamente esa zona, el Triángulo de las Bermudas, por ser una zona turística brutal, es donde más embarcaciones de recreo hay y donde más aviones y avionetas de, digamos, gente no profesional del vuelo, no vuelos comerciales, sino gente que tiene licencia y alquila una avioneta. Solo por lo turística que es la zona, hay muchísimas embarcaciones y muchísimos aviones, y de hecho es todo lo contrario. Es una zona extrañamente poco problemática para los barcos y para las avionetas. Es curioso esto. O sea, el Triángulo de las Bermudas no solo no entraña ningún tipo de peligro, sino que da hasta cierta seguridad, porque es una de las zonas más transitadas del mundo y aún así de las menos afectadas por los accidentes. Perdón. ¿Qué explicaciones se han dado? Porque se han dado muchas que luego han resultado que no van a ningún lado. Se hablaba de bolsas de gas. Es verdad que en el fondo marino, con los movimientos tectónicos, se acumulan bolsas de gas. Y cuando hablamos de bolsas de gas, no penséis en burbujitas, como en la bañera cuando te echas un pedo. No va por ahí. Son grandes masas de gas que están acumuladas bajo del suelo marino, que si hay una fractura o un desplazamiento, por ahí puede salir esa bolsa de gas. Y claro, pensad en una bolsa de gas como un campo de fútbol de grande. Cuando eso llega a la superficie, si hay un barco justo encima, de repente se crea un vacío debajo de él que, ¡boom!, literalmente lo hace caer a plomo. Es como si... Bueno, es como no, literalmente desaparece el agua que hay bajo del barco y el barco cae a plomo, el agua se cierra encima y a tomar por saco. Eso puede pasar. ¿Cuál es el problema? Que no hay liberaciones de gas en esas zonas desde hace por lo menos 15.000 años, cuando no habían barquitos todavía por ahí. Si os habéis fijado en la imagen, os lo vuelvo a poner, tenemos la falla esta. Bueno, perdón porque no sé si falla es... Creo que es fosa la palabra. Esta fosa, que os he dicho antes que tiene casi 8.000 metros, es un dato que me suena, ¿eh? A lo mejor estoy diciendo una puñetera barbaridad. Pero sí que es verdad que es una zona, por lo que decía antes, que es extrañamente segura, cuando geográficamente no es tan segura, porque tenemos toda la zona del norte con un montón de bancos de arena, que lo más normal es que los barcos encallen, y en esta zona de aquí, donde es más fácil, por la profundidad del agua, que se generen olas grandes, etc. Por eso también es verdad que al ser una zona... Uy, perdón, que he vuelto a poner la otra cámara. Al ser una zona donde hay muchísimas tormentas tropicales, donde hay huracanes, es todavía más extraño que no pasen más desgracias. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es extrañamente segura esa zona. Entonces, ¿qué hay de real en esos casos originales? Pues bueno, que no son como nos los contaron cuando empezó el fenómeno. Ese vuelo de 5 cazas norteamericanos de pilotos experimentados que iban a hacer un reconocimiento y un entrenamiento no era así. Para empezar, solo había una persona experimentada y el resto eran todos aprendices. Segundo, hubo un error humano de desorientación. La brújula dejó de funcionar bien, pero eso no tiene por qué ser algo sobrenatural. Y el líder de la misión no supo volver a tierra. Se decía que las condiciones climatológicas eran estupendas y no es así. Tomó un rumbo equivocado, se fue hacia el mar y con el combustible que tiene un caza, pues si no consigues volver, pues no vuelves. Y pasó eso, es lo único que pasó. Cayeron al agua y se acabó. El segundo caso, el del barco, el del Rubicón, que se encontró un barco en perfecto estado abandonado en medio del mar.
esto es curioso porque en el momento en que esta noticia ya salió en los periódicos, ya hubo gente que explicó lo que había pasado. Gente que estaba en el propio barco. Es decir, el barco estaba amarrado en La Habana, en Cuba. Empezó a generarse una tormenta, un huracán brutal. Los tripulantes bajaron del barco con toda la prisa. Se olvidaron al pobre perro y la tormenta soltó los amarres del barco y el barco se metió mar adentro en todo aquel huracán, llevándose al pobre perrito hacia allí. Eso es lo que pasó. Y eso está dicho desde el día 1. Y luego con el caso de los aviones cisterna, que se explotaron, que se chocaron entre ellos, cómo es que habían encontrado los restos separados 300 kilómetros uno del otro. En cuanto se analizaron los restos se dieron cuenta que sí, uno de esos dos conjuntos de restos eran los restos de los dos aviones que efectivamente habían chocado, y lo otro que consideraron restos de avión no era más que una balsa de restos de madera, de plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Una mancha de mierda flotando en el mar. Y lo curioso de todo es que estos dos aviones cisterna que explotaron eran aviones cisterna característicos, además, había sucedido muchas veces, que tenían cierta propensión a inflamarse. Es decir, que los tres casos en los que se basaron y se fundamentaron todos los que vinieron después para generar este gran bombo del Triángulo de las Bermudas no fueron reales. Y como siempre decimos aquí, cualquier cosa que se construya sobre una mentira es una mentira por necesidad. Y hasta aquí el casos y cosas del Triángulo de las Bermudas. Ha sido cortito, pero creo que ha sido bastante revelador. Al menos yo cuando he escuchado este vídeo, lo he rebuscado luego un poquito por encima para ver qué había de verdad y qué había de mentira, pues yo me conformo con poco. A mí me da igual todo lo que hay detrás. Y después, de libros, me da igual que lo junten con aliens, con viajes en el tiempo, con tecnología, me da igual. Si la base es mentira, pues todo lo demás es mentira. Y esa es un poco es nuestro lema aquí en Dedos Fríos. Así que nada, espero que os haya interesado, que os haya parecido bonito. Nos vemos en el siguiente directo, si estáis en directo, si no en el siguiente vídeo. Y ala, a pasarlo bien, cerrad por dentro las ventanas, no sea que entre el 5G a robaros el semen, que luego ya sabéis que se lo toman el nuevo orden mundial para vivir eternamente, o no sé qué. Yo ya no sé lo de las cosas estas. En fin, hasta luego.